Chicos, solo un ratito a empezar la grabación. Bueno, ahí estamos. Buenas tardes a todos. Una vez más estamos aquí a hablar un poquito más, a conocer un poquito más de un país. En el encuentro de hoy es Bolivia, que vamos a hablar. Es un país que me encanta muchísimo, que tiene, no tuve la suerte de conocer, pero seguramente un poquito más que cuando las cosas vuelvan a normalidad, seguro me iré a Bolivia a conocer. Entonces, como ya dije, quiero agradecer a Nathan por aceptar la invitación, por estar ahí con nosotros, a Andrea principalmente por aceptar hacer esta charla ahí, ¿no? Tener esta charla con nosotros también y presentar un poquito de ese país, ¿sí? Bueno, quiero agradecer la presencia de todos que siguen ahí siempre con nosotros. Ya tenemos casi 30 personas y son personas que siempre están ahí todos los días, todos los viernes o jueves, como yo dije. Um, Hace poco yo compartí en el chat, creo que las personas que ingresaron después no van a tener acceso, pero voy a poner ahora ya la dirección del Facebook donde yo subo siempre las grabaciones que hacemos acá de los otros encuentros y también ahora con la página de Instagram donde hacemos también la divulgación y ahí tenemos un poquito más de contacto con las personas. Pido a todos que siguen, que estén ahí con nosotros, que me den un me gusta en la página, sí, es una forma de contactarnos siempre, ¿vale? Bueno, chicos, les dejo, Nathan, muchas gracias, Andrea, y un ratito vuelvo a hablar con ustedes, ¿sí? Sean todos Dale. bienvenidos. Muchas gracias, Bueno, León. buenas tardes a todos, buenas tardes, Andrea. Entonces, como todos saben, nosotros hoy vamos a hablar de Bolivia. Yo soy muy enamorado de Bolivia, como yo ya le comenté a Andrea. Tuve la oportunidad de conocer Bolivia, hice un recorrido por algunas ciudades de Bolivia y tuve una experiencia muy buena. Y lamentablemente, nosotros en Brasil no tenemos mucha información de los países hispanohablantes. Generalmente es de España o un poquito más de Argentina, pero nosotros no tenemos muchas informaciones de los países que hablan español en América Latina. Entonces, este proyecto es fenomenal por esa situación de que podemos entonces conocer más de estos países, de la lengua que estudiamos y así podemos hablar con más fluidez, ¿no? Porque creo que todos entendemos que aprender una lengua no es solo aprender su gramática, sino que hay que entender el sentido de las palabras y eso lo que genera es su pueblo. Y está ahí como su pueblo, Bolivia también. Así que nosotros nos organizamos hoy para hablar por temas. Entonces vamos a hablar sobre la geografía de Bolivia, las naciones indígenas, la vida social, educación, artes, gastronomía, turismo, la mentalidad, la política y por fin la pandemia, cómo está entonces la situación en Bolivia. Ustedes que están participando están libres entonces para hacer preguntas y yo cuando pueda entonces voy agregando las preguntas de ustedes. Les pido que respeten los temas, que no salgan de los temas, como yo ya les mostré, que vamos a tratar de varios temas. Y si al fin tienen alguna duda o quieren preguntar algo que no está relacionado a ninguno de estos temas, les pido que dejen al final de la entrevista para que nosotros nos salgamos y tengamos que volver al tema y así quedó como un poquito más desorganizado. Pero dale, yo creo que nosotros podemos empezar hablando, Andrea, un poquito de ti. Tú podías presentar. Bueno, muchas gracias a todos. Los saludo y los felicito por el Día de los Enamorados. Viva el amor. Bueno, yo soy boliviana, nací en La Paz, Bolivia, que es la sede de gobierno de Bolivia, que es muy diferente de la capital de Bolivia. Me crié y crecí en la ciudad de Cochabamba, que es el corazón de Bolivia, la capital gastronómica de Bolivia. Hice mis estudios universitarios en esa misma ciudad también, en la Universidad Mayor de San Simón. Soy médica cirujana, hace casi ya 10 años.
Tuve la suerte y la oportunidad de conocer a Rafaela, que está acá y que le mando un saludo grande, que le tengo mucho cariño y tengo muy lindos recuerdos de ella. La conocí en Tucumán, donde fui a hacer un intercambio en la carrera de medicina y también me formé un poquito en la Universidad Nacional de Tucumán. Luego volví a mi país, hice un poquito de servicio como médico rural, médico de campo, y volví a Argentina, porque me enamoré de Argentina. Vivo en Argentina hace ya casi 8 años y Wow. me especialicé en cardiología. ¿Vives en Buenos Aires o vives en Tucumán? No, vivo en Buenos Aires. Hasta hace 5 meses, 6 meses, vivía en Córdoba, que es una de las ciudades más hermosas que tiene Argentina. Muy linda para conocer, la gente es súper cálida y Córdoba me ha dado muchas alegrías. Y bueno, me mudé a Buenos Aires, estoy acá desde hace ya 6 meses y bueno. Dale. Entonces, Andrea, empecemos a hablar de la geografía y ahí lo que tenemos de duda es cómo es, por ejemplo, el clima de Bolivia, la capital, que todos piensan, es La Paz, ¿no? No. Bueno, Bolivia tiene mucha diversidad, tenemos casi todos los tipos de clima, lo único que no tenemos es una salida al mar y salvo eso tenemos muchos de los ecosistemas del mundo están en Bolivia. Tenemos mucha diversidad geográfica y Bolivia se divide en 3 grandes regiones por geografía, que son la región andina, que está comprendida por todos los Andes, la región subandina, que son los valles y un poquito de estos Andes de este altiplano, y la región de los llanos bolivianos, que es la más amplia en cuanto a ocupación de territorio y la más diversa en cuestión de biodiversidad, de etnias y cultura. Bueno, ¿y la capital entonces de Bolivia es? Bueno, la capital de Bolivia es Sucre. Sucre es la cuna de la libertad en Latinoamérica. Tiene una historia muy rica. El primer grito libertario fue en Chuquisaca, en Sucre, que es la capital de Bolivia, y desde ahí nacieron todas las corrientes que dieron la libertad de la colonización a los países latinoamericanos. Y puedes explicarnos por qué hay siempre este lío de que La Paz, Sucre, tiene algo que ver con el gobierno, ¿no? El presidente queda en La Paz, ¿no es algo así? Y en Sí, Sucre, Bolivia tiene el poder legislativo en La Paz, es por eso que es la sede de gobierno, y el poder de las leyes están en Sucre. Eh, la verdad que es- esta cosa rara que ocurre en Bolivia con respecto a la capital responde un poquito al movimiento económico que tenía la zona en su fundación, cuando eh, Bolivia, Bolivia nace, Bolivia era, eh, tenía mucho tema con la mina, y el llegar a la capital, a Sucre, estaba bastante incomunicada. Me parece que también por eso fue que surgió este cambio de llevar el poder legislativo a La Paz y tener la capital en Sucre, mantener la capital en Sucre. cierto. Y Bolivia está dividido como, por ejemplo, acá en Brasil estamos divididos en estados, ¿no? En Argentina son provincias. ¿Y Sí, cómo? en Argentina son provincias. Bueno, Bolivia está dividido en 9 departamentos. Estos 9 departamentos cada uno tiene un gobierno autónomo y estos gobiernos autónomos están subdivididos en alcaldías. Eh, las, eh, las ciudades de estos 9 departamentos son Santa Cruz de la Tierra, Beni Pando, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Sucre y Tarija. Ujú. Eh, Santa Cruz, en este último tiempo, la ciudad más pujante y con más habitantes que hay.
La Paz es la sede de gobierno y bueno, todas las ciudades tienen algo lindo y algo bueno para conocer. Sí. Y yo lo que me doy cuenta es que estas regiones hacen con que cambian mucho las costumbres en Oh, Bolivia, ¿no? sí, Porque sí, La sí. Paz, por ejemplo, cuando estuve en La Paz, como sentía falta de aire porque está ahí en la cordillera y muy alto, ya Santa Cruz súper calor, ¿no? Y Sucre ya estaba algo como más así, más o menos, no estaba tan alto, se podía respirar mejor, aparte que era una ciudad hermosa porque era toda blanca, tenía un cementerio lindísimo. Ay, qué bueno que la conociste. Sí, en Bolivia hay mucha diversidad en lo que respecta al clima. Tenemos la ciudad más alta, que es la ciudad del Alto, que estamos a casi 4.200 metros sobre el nivel del mar, y tenemos ciudades más bajas que están a 70 metros sobre el nivel del mar, como es Santa Cruz. Y esta variación en la geografía hace que tengamos distintos climas. En Santa Cruz hace muchísimo calor, es un clima selvático, es un clima húmedo, y en La Paz es un clima frío, con temperaturas un poquito más extremas. Si hace frío, hace mucho frío, tenemos picos nevados, eh, tenemos mucha diversidad, sí. Y lo que yo me di cuenta que caminando, yendo para varias ciudades, es que hay una diversidad indígena muy grande, que para nosotros es totalmente, nosotros no tenemos conocimiento alguno, incluso de las naciones indígenas que hay en Brasil, ¿no? Nosotros tenemos un problema sobre los indígenas en Brasil, lo contrario pasa en Bolivia, yo me di cuenta. Entonces, hay muchas naciones indígenas, incluso me explicaron que la bandera nueva de Bolivia, cada color simboliza una nación indígena. ¿Qué tú sabes contarnos sobre las naciones indígenas que hay, las tradiciones de los pueblos originarios en Bolivia? Bueno, Bolivia tiene muchísimo, pese a que tenemos un territorio pequeño, eh, tenemos muchísimas etnias. Bolivia reconoce casi 36, 37 etnias diferentes. Yo creo que los más grandes expositores de estas etnias son la cultura aymara, la cultura guaraní y la cultura quechua. Eh, Se dice que en Bolivia hay culturas o pueblos originarios indígenas que no han tenido contacto con la civilización humana, o sea, con la civilización de este siglo, digamos, que se han mantenido intactas. Y es ahí donde nosotros tenemos nuestra riqueza cultural, porque y cuando fue la época de la colonia, esa dicotomía entre ser indígena y adquirir esta nueva cultura que se imponía, es una lucha de más de 500 años, que hasta el día de hoy persiste. Y bueno, creo que por eso tenemos muchísima diversidad cultural, y las cosas que pasan en el oriente y las cosas que pasan en el occidente son diferentes, son diferentes la forma de festejar. Tenemos festividades eh, nacionales, por decirlo así, pero al mismo tiempo hay fiestas que se celebran únicamente en ciertas culturas. Uh-huh. Y cómo están preguntando, por ejemplo, en relación a las lenguas indígenas en Bolivia, si hay políticas para estas lenguas indígenas. Sí, sí, sí. Uno de los cambios que se dio durante el gobierno de Evo Morales es que el español no era la única lengua oficial del país, sino que se reconocía a los quechos, a los aymaras y a los guaraníes como otras lenguas que también se usan en Bolivia. Eh, pero no todos los bolivianos la sabemos hablar. Yo lamentablemente no sé hablar ninguna de estas. No. Si bien en la escuela pasé quechua, hay muy pocas palabras que me las acuerdo. Y las palabras eh, que me acuerdo son palabras que se usan mucho en el cotidiano de los cochabambinos.
hay, qué sé yo, cuando nos referimos a cierto tipo de comidas, por ejemplo, la sacraora, que es una palabra quechua, se refiere a la comida de la tarde, o cuando uno se refiere con cariño hacia una persona, el hito es nanitai, eh, y cosas así, pero en general yo no tengo el dominio de ninguna de estas lenguas. ¿Pero tu familia es de alguna nación indígena? ¿Ustedes saben? Bueno, mi familia tiene un poquito de todo. Por el lado de mi madre, mis abuelos son potosinos, que corresponderían a los aymaras, pero con un mestizaje, porque algún español estuvo metido ahí, pero el apellido de mi abuelo es Borda. Por el lado de mi padre, la familia es de origen guaraní. Guaraní. Guaraní, sí, sí, sí. Así que yo tengo la mezcla de los aymaras, de los guaraníes y un poquito de los españoles. Y creo que lo más interesante es que en Bolivia hubo un cambio en cuanto como uno se percibe y se identifica con respecto a las etnias, porque hasta hace algunos años era como un poquito un tema tabú, o sea, no, yo soy boliviana, no tengo ninguna etnia o cosas así, pero eso ha ido cambiando bastante para bien, por suerte. Sí, yo creo que en toda Bolivia ha cambiado, ¿no? Me contaron que han hecho políticas culturales en Bolivia en que ha hecho que los bolivianos entonces tuvieran más orgullo de sus orígenes y que la asumieran más. Incluso me contaron que cuando Evo Morales era presidente de Bolivia, cuando empezó al inicio, que él iba a las reuniones oficiales con la ropa de su nación indígena y que hacía la referencia a Inti Raymi y que al inicio como que los bolivianos miraban y pensaban, ay no, qué vergüenza, pero que al fin eso cambió y que hoy no hay más esta cuestión de vergüenza y que hay un empoderamiento de los indígenas, de las cholitas y todo eso, sí. ¿no? Sí, yo no sé si pasa tanto por la vergüenza de ser, sino por la limitación de ser. Históricamente los pueblos originarios han sido marginados de la sociedad. En el inicio de la República, los pueblos originarios no tenían voto, no tenían derecho al voto, no tenían derecho a la educación y vivían prácticamente en condición de esclavitud. Que todo eso se fue cambiando y el gran punto de inflexión que tuvo Bolivia fue en la revolución de 1952, cuando se le devuelve la tierra al que la cultiva y se le otorga el voto, se le da una voz a los pueblos originarios. Entonces empezó eso en los años 50. Sí, yo creo que el mayor punto de inflexión fue en los años 50. Y posteriormente hubo mucha gente que trabajó por esa reivindicación y ese reconocimiento y esa valorización del ser indígena. Okay. Y uno de los misterios que creo que nosotros brasileños tenemos es sobre la cholita. ¿Qué pasa? Tenemos una imagen típica de Bolivia, generalmente es una cholita, ¿no? Y bueno, quien no conoce Bolivia quizá piense que todos se visten así. Yo cuando fui a Bolivia quería entender por qué se visten así y por qué hay mujeres que se visten y mujeres que no se visten. Bueno, me contaron un montón de cosas, pero al fin y al cabo
yo entendí que era una costumbre, que eso tenía un valor muy grande para la mujer, preservar entonces su tradición, ¿no? Y yo me di cuenta que la ropa también tiene cambios, ¿no? Como el sombrerito cambia y otra cosa también que me pasó, que me contaron, es que la ropa es cara. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que el icono de mujer boliviana son las cholitas. La cholita es una mujer de una elegancia particular. La cholita es una mujer que nace de la unión de un indígena con un colonizador o con un español, o quien puede ser que haya sido el colonizador. Y hay un despojo de la cultura. Cuando llegan los colonizadores, dicen cómo se tienen que vestir, qué religión seguir, eh, dónde y cómo trabajar. Este, y es una reivindicación de las mujeres bolivianas el permitirse respetar un poco de la cultura de antes. Uhum. Entonces, se refugian en la vestimenta, que es que en parte es una adaptación de la vestimenta, es una confusión entre la vestimenta indígena y la vestimenta de las españolas. Y sí, es una vestimenta bastante cara, que le da un estatus a la mujer boliviana. Son amplias, faldas amplias, las blusas con encajes, el sombrero borsalino, y después vienen los aditamentos de las joyas, de la plata y el oro, de la ostentación del poder que tienen, porque estas mujeres en su mayoría son mujeres comerciantes, eh, mujeres trabajadoras, y, y bueno, llegan a adornarse hasta los dientes, se ponen incrustaciones de oro en los dientes, que también muestra un poquito esa ostentación de que aquí estoy, tengo poder, tengo voz. Eh, y bueno, han habido muchas mujeres que se han hecho lugar en esto, porque antes no ocurría eso. Antes las cholitas tenían estaban relegadas a cumplir actividades de limpieza del hogar, del cuidado de los chicos de los patrones, o del trabajo de campo, pero ahora estas cholitas han buscado espacios donde pueden tener una voz, eh, y algo para resaltar, que la primera mujer, uno de los primeros indígenas que formó parte del Parlamento fue una mujer, que es Remedios Loza, que era una mujer de pollera, y que en su momento fue muy controversial porque ella trataba de defender mucho la forma de ser, la forma de vestir, su identidad, y por otro lado, la sociedad conservadora boliviana le pedía que para entrar al Parlamento se despoje de estas vestimentas, cosa que nunca hizo, sí, en pleno siglo XX. Y me dijeron también que es ofensivo decir chola, ¿cierto? Depende de cómo lo diga uno. O sea, lamentablemente la palabra chola se ha usado como una forma de insulto en algunos estratos de la sociedad. Pero Pero la no, palabra chola, me dijeron que tenía que decir cholita. sí, a mí también me dijeron lo mismo. Tienes que decir cholita, Sí, sí, chola sí. no. No, en el entendido de que no hay malas palabras, Uhum. sino que es la forma
cómo las usamos o de quién viene. Yo creo que una forma respetuosa respetuosa y cariñosa de referirnos a las mujeres de pollera es cholitas. Andrea, están preguntando si hay alguna lengua en Bolivia que es una mezcla de español con una lengua de alguna etnia, como el quechua con el español. No se me ocurre ninguna, no conozco ninguna, pero algo que sí pasa con la gente que habla algún dialecto o alguna lengua, es que si quieren, muy pocas oficinas del Estado, o casi ninguna oficina del Estado, habla estas lenguas. O sea que si uno necesita hacer algún trámite en los mismos hospitales, en las mismas escuelas, es el español el que domina, digamos. Y los indígenas, a mi modo de ver, son gentes muy inteligentes porque no solo hablan su lengua madre, sino que han aprendido a hablar el español. Pero hay una característica especial de alguna de estas lenguas que no contempla ciertas vocales, como la E, me parece. Entonces, cuando intentan aprender a hablar el español, hay un poquito una deformación del español y hablan de una forma muy particular, pero es porque en su idioma hay ciertas vocales o ciertas letras que no existen. Sí, yo he estudiado un poco de quechua. Ah, Y ahí, bueno, lo que aprendí es que hay una variación grande, ¿no? Entonces hay varios quechuas y el sistema de la lengua quechua es totalmente diferente del español. Entonces, un indígena que aprende español es muy inteligente porque es muy difícil el quechua, la lógica es completamente diferente y aparte que hay esta cuestión de que hay letras en español que no hay en en quechua. quechua. Sí. Sí, no, yo también considero que son personas extremadamente inteligentes para hablar, porque son personas que no solo hablan quechua, sino que hablan aymara, que hablan guaraní y que encima hablan español. Dale, y la cuestión de la Pachamama. Bueno, Pachamama. bueno, la Pachamama yo creo que si hay algo que comparten todos los pueblos originarios y toda la población boliviana, es esa relación con la Pachamama. La Pachamama es una diosa andina que tiene el significado de Pacha, que es el universo, es el mundo, es el tiempo, y la mama, que es la madre. Entonces, es la fertilidad, es la tierra, es la abundancia, y en toda la cultura boliviana, la Pachamama está presente. Hay una dicotomía porque en el momento de la colonización, en ese afán de mantener un poquito lo de antes, es que los indígenas identifican a la Virgen María con la Pachamama. Y bueno, y se forma un sincretismo y a partir de ahí se desarrolla mucho de la cultura, de la cultura boliviana con la Pachamama. Hay una fiesta en agosto en el que se le dan ofrendas y se le da agradecimiento a la Pachamama y lo que se espera es fertilidad. Okay. Inti Raymi. El Inti Raymi, sí, es la fiesta. Y hay otras fiestas que están en relación a la Pachamama. Una fiesta muy particular es la fiesta de los Tincus, que es en una región de Potosí. Y esta fiesta es muy particular porque hombres y mujeres derraman sangre mediante peleas para ofrendar esa sangre a la Pachamama. Antiguamente la fiesta terminaba cuando había una muerte, que era un sacrificio humano para la Pachamama para asegurar la fertilidad. En el día de hoy se sigue celebrando la fiesta sin el sacrificio humano, claro, pero sí se dan
van de pelea. Wow. Vamos a hablar de la vida social de los bolivianos. Sí, claro. Dale, Andrea. Por ejemplo, acá en Brasil, a nosotros nos gusta en el momento de ocio tomar cerveza. Si es una ciudad que tiene playa, vamos a la playa. Por la noche vamos a bares, bailamos samba, otros ritmos musicales. Nos gusta mucho beber cerveza y así va. ¿Y cómo es en Bolivia? ¿Qué suelen hacer ustedes? ¿Qué horario tienen? Bueno, también es algo que va variando, depende de la región donde nos encontremos. También nos gusta mucho la fiesta. Eh, y bueno, hay una cosa particular con las culturas andinas, por ejemplo, que organizan fiestas que le llaman prestes. Los prestes son fiestas que pueden durar entre 3 y 5 días. Wow. Y Prestes. prestes, sí, sí, sí. Se organizan en fiestas religiosas, en casamientos. Y los invitados tienen un lugar para dormir, tienen un lugar para estar, y al mismo tiempo la fiesta como que está en todo momento, como que Wow. sí. ¿Y cómo es esto de casamiento? Claro, claro. Wow. De 3 a 5 días. De 3 a 5 días. Predominantemente para fiestas religiosas que organizan esto, pero sí, duran como 3 días. Wow. ¿Y cómo Pero son las fiestas de final del año, de Navidad y Año Nuevo? bueno, la familia dentro de lo que es la cultura boliviana es muy importante. Se celebra el 25 de diciembre, que se celebra la Nochebuena y el 25 de diciembre, como una fiesta religiosa importante. Y bueno, también depende de la región en la que te encuentres, puedes sentarte a la mesa a comer una sopa caliente, como puedes ir a la parte del oriente y comer un asado o algo diferente. Pero en general es una reunión familiar. El Año Nuevo también, porque acá en Brasil lo que solemos hacer es pasar con la familia en la Navidad y el Año Nuevo generalmente vamos con amigos. Claro, no es una regla, pero generalmente es esto que pasa, que el Año Nuevo como estamos libres para no necesariamente estar con la familia y vamos a la playa, nos vestimos de blanco, todos tienen que estar de blanco y ahí saltamos las olas del mar, ¿no? Vemos los fuegos artificiales. ¿Cómo es en Bolivia? Bueno, el año nuevo, te cuento cómo es en mi casa. Tal vez no sea la generalidad de todos los bolivianos, pero nos juntamos para cenar toda la familia y nos damos el abrazo del año nuevo y después cada uno va a sus fiestas correspondientes, digamos, con los amigos, claro. ¿Hay alguna superstición? Eh, yo creo que no. La tradición es bailar hasta el amanecer y cuando llegan las 12 se comen uvas. ¿Uvas? Sí, una por cada mes para pedir un deseo de lo que uno anhele. Uh-huh. Y si tienes ganas de viajar, sales con una valija alrededor de tu casa que te va a asegurar un viaje. O si quieres un cambio en la vida, saltas de una silla. O yo creo que depende mucho de dónde estés. Tal vez me escucha algún boliviano y diga, no, eso no se hace allá, pero es lo que yo conozco. Sí. Y Andrea, ¿y la educación? ¿Cómo funciona la educación en Bolivia? Hay escuelas gratuitas. Por ejemplo, en Chile había un momento que se separaban muchachos y muchachas. La educación allá no era 100% gratuita, una época. ¿Cómo es en Bolivia? ¿Pasa igual? ¿Es diferente? ¿Las universidades? Bueno, la educación en Bolivia está dividida entre la educación pública y la educación privada.
eh, reconocida, o sea, reconocida a nivel social, como que la privada va a ser mejor o más óptima que la pública. Pero no sé, no creo, no sé qué tanto sea así. Yo estuve en una escuela privada, después terminé la escuela en una escuela pública y recibí la misma educación que me permitió seguir la universidad. Yo creo que lo que es diferente que eh, aún ahora la educación no es accesible para todos. Si bien la educación es pública y han habido muchas políticas del gobierno que se han asegurado de que los nenes bolivianos, una vez que inician la primaria, terminen la escuela a través de bonos, a través de incentivos. eh, Hay localidades bolivianas donde tienen que caminar más de 5 o 10 kilómetros, subir una montaña, cruzar un río para llegar a la escuela. Y eso es algo que me parece que no va a cambiar. Pero hay la universidad pública. Sí, la universidad tenemos 4 grandes universidades reconocidas. Una de las primeras universidades fue la Universidad de Chuquisaca. La verdad es que no sé cuántos años tiene, pero es la más antigua. Y universidades con reconocimiento son las universidades públicas, la Universidad Mayor de San Simón, que es la mía, la Universidad Mayor de San Andrés y la de Santa Cruz, que no me acuerdo el nombre. Andrea, le preguntaron aquí en el chat, y yo vuelvo un poco al tema de la vida social, sobre el día 6 de enero, si hacen alguna cosa. Bueno, justo tuvimos una gran conversación con mi familia por esa fiesta del 6 de enero con una prima mía. El 6 de enero es la fiesta de Reyes, la fiesta del niño. Tradicionalmente mis abuelos, que son potosinos, organizaban un tipo de estas fiestas, no al nivel de un preste que tiene 3 días, pero sí invitaban a amigos a bailar para el niño Jesús. Ajá. Eh, es una fiesta que se está perdiendo en realidad. Como la religión ha pasado a ser algo no seguido por todos, no aceptado por todos, y hay diferentes religiones en Bolivia, yo creo que es algo que se está perdiendo. Si no es por mis abuelos, yo no conocería esa fiesta. Cierto, entonces algo más tradicional, pero que se está perdiendo. Sí, lamentablemente hay cosas muy lindas y buenas que se están perdiendo. Y el carnaval en Bolivia, están hablando también del carnaval aquí en el chat. El carnaval, bueno, el carnaval de Bolivia está reconocido por la UNESCO como un patrimonio de la humanidad, patrimonio intangible. Es una fiesta muy interesante porque es bastante diferente a cómo se celebra en Brasil, pero básicamente es lo mismo, no sé cómo decirlo. La gran diferencia es que para el sábado de carnaval, en Oruro, se reúnen muchos grupos y bailan danzas que cuentan mucha historia de Bolivia. Está la danza de los tincus, que es esa pelea entre los hombres para ofrecer sangre a la Pachamama. Está la danza de los morenos, que cuenta la historia de cuando llegaron los esclavos traídos por la colonia y marcharon con sus cadenas hasta las minas. La danza de los caporales, que tiene orígenes afroamericanos.
y es el capataz que somete a los indígenas. Y mi favorita personal, que es la danza de la Diablada, que es esa lucha entre el bien y el mal, y está liderada por el arcángel, y se ven a los diablos y a las diablesas en esas danzas. Es muy lindo para ver, la verdad es que es una experiencia que yo personalmente repetiría, me encantó, y que se ve muchísima de la cultura boliviana en esa fiesta particularmente. ¿Pero eso pasa solo en Oruro o en toda Bolivia? Pasa en toda Bolivia, nada más que Oruro es donde se desarrolla la fiesta más importante o que llama más gente. Dale. Hablemos del arte. Y ahí entonces eso, yo creo que hay muchas cosas para hablar, como música, folclore, danza, ya estás hablando, de verdad el carnaval es un arte, entonces ya Sí. empezamos con este tema, pero me gustaría que hablaras al inicio de aquel tema que comenté contigo de la arquitectura. Ah, bueno, sí, sí. Específica de Bolivia, ¿no? Sí, la arquitectura boliviana ha ido cambiando en los últimos años, y esto también responde a todo este movimiento de orgullo, de identificarse, de orgullo indígena, de empoderamiento de los indígenas, y eh, el núcleo estaría en la Ciudad del Alto, con respecto al cambio de la arquitectura. En la Ciudad del Alto se construyen cholés, que son grandes edificios que son como demasiado vistosos y llamativos. Tienen Son lindos. Sí, son bastante coloridos, tienen mucho color, tienen mucha fuerza. Y son bastante llamativos. Y bueno, ahí también se puede ver plasmado un poquito de la cultura andina y de lo que son las cholas. Las cholitas son personas eh, que son... El cholet es un edificio que tiene tres pisos importantes. El primer piso es la zona comercial, hay tiendas, que responde al movimiento económico de las cholitas. El segundo y el tercer piso está dispuesto para salones de fiesta. Pero son salones de fiesta inmensos, con mucha luz, con mucho color, con mucha inversión, que cuestan millones y millones de dólares, y que precisamente en estos cholets, en estos salones, organizan muchos de los prestes que se hacen en Bolivia. Ajá. Es ahí donde encuentran su lugar. La parte más alta están los depósitos de estos negocios que se desarrollan en el primer piso, y construyen un pequeño chalet sobre el edificio, que es la casa del propietario de los cholets. Y están adornados con motivos andinos, y hay algunos cholets que son bastante llamativos, que tienen que hacen referencia a películas como Los Transformers, por ejemplo. Son bastante particulares y muy lindos de ver. Y sobre los artistas bolivianos en la actualidad, ¿cuáles son los cantantes famosos hoy, pintores, escritores? ¿Cómo está Bolivia en relación a eso? Bueno, cantantes. Yo creo que El reggaetón todavía en Bolivia, cuando fui, esto tenía mucho reggaetón en las fiestas. Ah, sí. Bueno, en las fiestas bolivianas, la música tiene diferentes, va de diferentes lugares. Se toca reggaetón, se toca cumbia,
se toca cumbia peruana, cumbia boliviana, pero al final de la noche de todas las fiestas bolivianas se toca folclore boliviano. ¿En serio? ¿Toca folclore? Sí, todas terminan con folclore boliviano. Vos sabes que la fiesta está por terminar porque te tocan una morenada o porque sacan alguna saya o alguna cueca. Y bueno, dentro de lo que es el folclore hay muchos representantes a los que no quisiera hacerles mella por no mencionarlos, pero uno de los grupos folclóricos más reconocidos a nivel mundial fueron los Carcas, aunque últimamente no gozan de mucha... Los Carcas. Los Carcas, sí. Y también tenemos grupos que tocan rock boliviano, qué sé yo, no sé si tanto pop o alguno otro de esos ritmos. Yo creo que está más concentrado en tocar folclore boliviano o rock boliviano. Tal vez me equivoco y ahí ha surgido una banda que no conozco que toque otro tipo de ritmos, pero en general es así. ¿Y hay algún pintor boliviano así popular? ¿Pintor o pintora? ¿Escritor o escritora? Bueno, uno de los pintores más famosos bolivianos que ha tenido la oportunidad de mostrar su arte en grandes salas del mundo es Mamani Mamani. ¿Cómo? Mamani Mamani, apellido. Mamani. Mamani Mamani. Mamani, Mamani. Mamani Mamani, sí. Tiene pinturas hermosas, con mucho color, donde retrata a los indígenas, retrata a la Virgen, y me parece que es uno de los más conocidos. Y hay algo particular en cuanto a la pintura y a la escultura en Bolivia, que es que las más grandes obras están expuestas en museos y no sabemos los autores. Y eso pasa porque los autores eran indígenas y no podían firmar, no solo porque no sabían firmar sus obras, sino porque no se les permitía. Y una forma de tener un poquito de rebelión contra eso es que en estas pinturas antiguas se ven autorretratos de los indígenas. Qué sé yo, son pinturas que muestran señores españoles coloniales y rodeado de querubines, se me ocurre, y en uno de esos querubines hay una cara indígena. Y ese es el autor de uno de esos cuadros, que se puede ver en las iglesias, en los museos. Pero bueno. Están preguntando sobre la hoja de coca. La hoja milenaria. Es bastante controversial el tema de la hoja de coca. Los cultivos de hoja de coca para consumo interno boliviano están en la zona de los Yungas como cultivos legales y en la zona del Chapare como cultivos ilegales. Los bolivianos usamos la hoja de coca como una hoja medicinal. Si te duele la panza, si tenés mal de altura, tomas un té de coca, o si el agricultor quiere tener más fuerza mientras trabaja la tierra, picha la coca, que picha es morder la coca en la boca todo el día, como todo el día. Y bueno, es parte importante de la cultura y algo con lo que se pelea mucho
en Bolivia es que la hoja de coca no es cocaína. Eso es muy importante para rescatar. Pero bueno, desafortunadamente muchos de los cultivos ilegales que son producidos en Bolivia sí van destinados para eso. Sí, cuando yo contaba a mis estudiantes que había tomado té de coca o que había mascado la hoja de coca, como me preguntaban así, ¿te pusiste loco? Y yo no, hoja de coca es una cosa, cocaína es otra. Entonces muchos piensan que consumir la hoja de coca es como consumir la cocaína o algo parecido, ¿no? No, porque la hoja de coca pasa por muchísimos procesos químicos para llegar a ser cocaína. Es una cosa, si bien es uno de los ingredientes pero no es cocaína. Están preguntando si hay alguna película famosa boliviana y cómo es el cine boliviano. El cine boliviano es mayormente costumbrista. Hay muchas películas famosas, pero me parece que famosas a nivel interno, no sé, no se me ocurre ninguna película boliviana en este momento que haya traspasado fronteras. Pero sí, hay mucha comedia que se desarrolla en el cine boliviano, mucha historia, mucha historia de la de antes. Hay muchas películas reflejadas en la Guerra del Chaco, por ejemplo. Pero sí, ahora mismo no se me ocurre ninguna. Te pregunto sobre la comida boliviana, Andrea. ¿Qué comida suelen comer los bolivianos, por ejemplo, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, en la cena? ¿Ustedes ahí las 4 principales comidas son desayuno, almuerzo, merienda o cena? ¿O tienen solo 3? ¿Cómo es? Bueno, las comidas son muy diversas, así como es muy diverso el territorio. En Santa Cruz, un desayuno probablemente tenga fruta y yuca. En el altiplano, probablemente un desayuno tenga alguna sopa caliente con chuño, con papa, y el chuño es una papa deshidratada, fría, que tiene un sabor muy, muy particular. A mí me gusta, es muy rico. Se come solo en Bolivia. Pero hay muchos, yo creo que una de las características que compartimos casi todos es que nos gusta el picante. La comida sabrosa, la comida condimentada. Y si no tiene picante, un acompañamiento que está en todas las comidas y que no falta nunca es la yahua. Yahua, sí. La yahua es una salsita de tomate con locoto y una hierba que ahora no se me viene a la mente, pero que es picante. Entonces, si tu comida, la quilquiña, sí, gracias, Norma. Si la comida no es picante, nosotros le agregamos ese picante que le falta. Cierto. Y entonces en el desayuno es muy diferente de región a región, ¿no? Y también, así como es diferente de región a región, yo creo que es diferente de estrato, en el estrato social donde te encuentras. O sea, el trabajador, el obrero boliviano, históricamente se levanta a las 4 o 5 de la mañana para estar todo el día en la mina o todo el día en el campo. Entonces, el desayuno es bastante abundante. Sí. Una cosa que no entiendo, Andrea, es la cuestión de la salteña. Porque yo quería comer la salteña y solo me vendían por la mañana. Me decían que era típico de desayuno. Así que yo iba a un lugar a comer. La salteña se come solo en la mañana. No puedo comer, no tiene una guardada. Y me decían, no, si quieres comer tienes que venir por la mañana. O sea, que la salteña es típico de desayuno.
Sí, bueno, en realidad la salteña no es una comida de desayuno, es una comida de media mañana. Ok, ajá. Bueno, la salteña tiene su origen en Potosí. Una señora que era originaria de Salta, Argentina, llega a Potosí y empieza a vender estas salteñas tan famosas, pero con una receta propia, porque la salteña boliviana no tiene nada que ver con la empanada salteña argentina. Son empanadas que tienen como una sopita adentro, que tienen muchísimo sabor, son deliciosas. Ujú. Y bueno, sí, se comen solamente a la mañana. Y me imagino porque si hay algo que tiene la comida boliviana, es que todo es eh, fresco. Ujú. Eh, las comidas, no tenemos comidas rápidas como incorporadas dentro de la alimentación del boliviano. Eh, y si las tenemos, no creo que lleguen a ser tan populares, ¿no? Eh, pero bueno. Y como la Y comida tiene que ser fresca, las empanadas, la cocción toma su tiempo para que ese caldito sea posible. Entonces, si las comes a la tarde, como que ya no van a ser frescas. vale. Y el almuerzo, si por ejemplo acá en Brasil nosotros tenemos varias costumbres en relación al almuerzo. Hay una diversidad, pero lo que siempre hay es arroz y frijoles, los porotos. Sí, sí, sí. Y aparte que si comes en la calle, por ejemplo, tienes restaurante por kilo, no sé si sabes de eso, que puedes... Sí, yo tuve la alegría de visitar Brasil en dos oportunidades. Estuve en Bahía y estuve en Río. Ah, Amo interesante. Brasil, me Ok. encantó, volvería siempre. Y sí, el almuerzo boliviano es también depende mucho de la región en la que te encuentres. En general es la sopita. La sopita es un caldo que puede contener cualquier cereal, cualquier verdura. Y la más famosa es la sopa de maní, que un- es la especialidad de toda casa boliviana. Si te van a invitar a comer a algún almuerzo, a algún boliviano, probablemente te cocina una sopa de maní porque es lo más rico que hay para nosotros. Ujú. Y bueno, eh, hay mucha variedad, o sea, infinidad de platos. Si comes en la calle, tiene como la entrada, el plato principal, o no, se sirve todo junto como en Brasil. Porque esa costumbre en Brasil se ha perdido mucho, ¿no? De tener una entrada, no. Tú vas y comes, ya tienes tu plato, está todo Depende junto. del lugar donde vayas a comer. En general, en los mercados populares, cuando vas a comer, vas a comer teledirigido. O sea, yo quiero comer una sopa de maní, o quiero comer un pique macho, o quiero comer no se me ocurren otros platos. Pero son muchos. Y sí, hay algunos restaurantes donde te sirven la entrada, la sopa, el segundo plato y el postre. Ok. Y la principal comida de ustedes es que el almuerzo, el desayuno, Y es como que la más fuerte. Eh, Particularmente en mi familia no tenemos la costumbre de cenar. Si se cena es algo muy, muy livianito, muy tranquilo. como un sándwich. Pero claro, claro, como una fruta, pero una comida así como la que se come al mediodía, no. Ok. Y sobre el turismo, ¿qué lugares Ay, son muy turísticos ahí en Bolivia que recomiendas a nosotros que te estamos mirando? ay, por favor, vengan a conocer a mi país, tiene cosas tan lindas. Yo creo que algo que nadie se puede perder en esta vida es conocer el Salar de Uyuni. Mm. Es, no sé, el lugar más lindo que hay. Hay, ah, hay tanto para ver, tanto para admirarse, tanto para conocer, que bueno. Pero el Salar de Uyuni tiene una magia especial. En un momento del día, cuando el Salar de Uyuni
cuando tiene agua, se forman grandes espejos y no sabes dónde está el sol, dónde está la tierra. Es hermoso de ver, es muy lindo. Y tiene una fauna particular, tiene una flora particular. Es un desierto de sal, así que flora y fauna tiene muy poca, pero la que tenemos flamencos rosados en el Salar de Uyuni. O sea, es muy loco y es muy lindo de ver. Y también están lugares como el lago Titicaca, que es el lago más alto y navegable del mundo, que está compartido con Perú. Tenemos la Isla del Sol, tenemos Tiahuanacu, que Tiahuanacu viene siendo una de los pueblos originarios que fueron antes de los aymaras. Y que lo siguen estudiando porque han tenido una gran civilización y con muchos avances en la ciencia, no sé cómo decirlo, en un pueblo que no tenía la rueda, fue capaz de mover toneladas de piedra y formar grandes palacios, grandes edificios, y eso aún nos preguntamos cómo lo hicieron. Sí, ¿cómo se llama este lugar? Tiahuanacu. Tiwanaku. Tiahuanacu, sí. Ok, interesante. Y bueno, y está también el lado del Amazonas, que lo compartimos con ustedes, que hay una diversidad en flora y fauna y hay cosas hermosas para ver. Y bueno, antes de que deforestemos todos, ojalá que todos podamos conocerlo y disfrutarlo, y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan disfrutar eso. Sí. Sucre también es linda, ¿no? ¿Cuál? Tanto Sucre, me parece muy bonita la ciudad de Sucre. Sucre tiene un encanto particular porque Sucre ha mantenido ese encanto colonial. No se pueden construir edificaciones nuevas y modernas en Sucre. En Sucre todas las casas son blancas, es por eso que es la ciudad blanca. No tiene cartelería con cosas luminosas, sino que mantiene los carteles tallados en madera y tiene mucha belleza de lo que fue la época colonial en Bolivia. Y quería también saber, Andrea, ¿cómo es la mentalidad de los bolivianos? Y cuando digo mentalidad, es sobre las cuestiones sociales, si son más conservadores, y hay ahora que está mucho de moda el tema del racismo, con todo lo que está pasando en el mundo, de las protestas, y ahí te digo, el racismo no solo con los negros, sino con los indígenas, el machismo también, la cuestión LGBT. ¿Cómo está Bolivia en relación a estos temas, los bolivianos? Bueno, Bolivia es una sociedad muy conservadora, pero extremadamente conservadora, y ha tenido un cambio muy importante en cuestión de poder crecer socialmente y aceptar a las mal llamadas minorías. Y si hay un problema que tiene Bolivia importante, y espero que en algún momento podamos crecer y superar eso, es el racismo. Es terrible lo que pasa, es terrible lo que pasó y lo que sigue pasando, ¿no? Al ser tan diferentes, el que los indígenas hayan podido encontrar orgullo y valorización en ser indígenas después de 500 años es muy loco de pensar. Y bueno, pienso que si hay respeto, está todo. Sí. Pero se ve que se está pasando esto en Bolivia. Cuando estuve allá, que ya hace como 6 años, yo me daba cuenta de que esa cuestión estaba, comparado, por ejemplo, con Perú,
yo veía diferencia, porque Perú lo que noto es que se toma este tema con el objetivo del turismo. Entonces, como que Perú hace políticas a favor de la cultura indígena, pero con el objetivo de lucro, de lucrar con los turistas. Entonces, me acuerdo cuando estaba en Perú, que todo había para el turista, el extranjero, y para el peruano. Entonces, había muchas cosas de la cultura indígena para el turista, la danza, los lugares. Ya en boliviano lo que notaba es que el propio boliviano también tenía como en su discurso, en su habla, la valoración de las características, culturas y costumbres indígenas, y se notaba por la política. Y entonces con este tema yo entro en la cuestión de Evo Morales, que es, yo creo que es tan hablado en el mundo, ¿no? Entonces estuvo ahí como presidente tantos años en Bolivia, y lo que nosotros escuchábamos es que Evo Morales desarrolló mucho de las políticas culturales en Bolivia, más que todo, más que cualquier cosa. Cuando yo estuve en Bolivia, a mí me gusta mucho hablar con la gente del país, y conocí personas que eran a favor y conocí personas que eran en contra. Pero de igual manera, todos en la época, eso ya hace 6 años, entonces hace bastante tiempo, pero todos decían que sí, todos estaban de acuerdo que en las cuestiones culturales indígenas, Evo Morales hizo mucha cosa por Bolivia, ha ascendido mucho las naciones indígenas y eso fue muy importante para Bolivia. Bueno, hoy vivimos una otra época, le sacaron, pero de igual manera es interesante escuchar, tú que eres boliviana, contarnos un poco sobre la política de Bolivia hoy y todo que pasó con Evo Morales. Bueno, esto, esto es un poquito complicado, pero espero hacerlo bien por todos mis compatriotas. Bueno, creo que tenemos que hablar un poquito de historia para entender qué fue lo que pasó. Evo Morales es elegido democráticamente presidente en el 2006 y tiene como tarea, o él se da la tarea, de refundar el país y en esa refundación del país, incluir a todas estas mal llamadas minorías y poder darles una voz, poder reinstaurarle los derechos, hacer validar sus derechos y, y bueno, en en la búsqueda de esto es que Evo Morales quiere cambiar la constitución política del país. Y al cambiar la constitución política del país, una de las cosas que resalto es que se ponía que todos somos iguales ante la ley. Y parece tonto tener que resaltar algo así, pero en Bolivia los indígenas, los analfabetos, las mujeres, las cholitas, hasta hace, no sé, 50 años antes de que entre Evo Morales, no podían votar, no tenían voz, no tenían derechos. Y el haber hecho este cambio de que todos somos iguales ante la ley, trató de emparejar un poquito la sociedad. Eso es algo, me parece que eso es algo importante y es algo que fue bueno. Pero en la búsqueda de esta nueva constitución, Evo Morales goza de mucho buena suerte, de mucha buena suerte, porque es el momento en el que nosotros tenemos tratados con Brasil, con Argentina, con Chile, le vendemos gas, el gas está bien pago, se nacionalizan los yacimientos petrolíferos,
coincidió en el momento que Evo Morales es presidente, que hubo una bonanza económica en Bolivia. Y otro de los grandes cambios que hay que mencionar con respecto a los cambios de la Constitución es que permite que un presidente electo democráticamente tenga un mandato de 5 años, antes eran 4, y que pueda volver a ser reelegido en unos segundos comicios sin haber cortado su mandato. Entonces, bueno, entonces Evo Morales entra el 2006, gana con amplia, y eso también es algo para destacar. Antes de Evo Morales, los presidentes armaban grandes coaliciones políticas para poder llegar a la presidencia, para poder alcanzar los votos que les dé la presidencia. Y Evo Morales no, Evo Morales solo logró ser elegido democráticamente con cerca del 50-60% de los votos en el primer comicio y más del 64% de los votos en el segundo comicio. Eso hay que resaltarlo. Sí, es importante. Y bueno. ¿Y eso fue por ser indígena? ¿Esa fuerza que él tenía era porque era indígena? No, porque ocurrieron muchas cosas en Bolivia para que Evo Morales tenga esa fuerza. Evo Morales subió al poder en el momento en que había mucha convulsión social en Bolivia. Estábamos casi al borde de la guerra civil. En mi ciudad tuvimos la guerra del agua, por ejemplo. Y bueno, no sé cómo seguir. Si bien... ¿Hubo una mejora entonces en la economía con el gobierno de Evo Morales? ¿Políticas entonces culturales también? Sí, eso sí, lo tengo que decir, sí. Pero bueno, Evo Morales en el tiempo que gobernó pasaron muchas cosas con cuestiones de corrupción, de atentado contra los mismos indígenas, violencia contra los indígenas, violencia contra la Pachamama. Como tuvo cosas muy buenas, también tuvo cosas muy malas. Y esas cosas muy malas hizo que la aprobación del gobierno de Evo Morales vaya cayendo socialmente. Y Evo Morales en 2016 arma un plebiscito, un referéndum, y hace la pregunta al pueblo boliviano en las urnas para saber si se le permitía cambiar una vez más la constitución política del Estado y permitir una nueva reelección por más de dos reelecciones. Y para este momento, Evo Morales ya tenía la tercera reelección en Bolivia. ¿Y cómo puede tener la tercera reelección si la constitución política permite solo 2 reelecciones? Bueno, cuando Evo Morales sube al poder argumenta que fue el presidente de la República de Bolivia en la primera elección. En la segunda elección, Evo Morales argumenta que es el primer presidente indígena del Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, ese argumento le permite ser reelegido por tercera vez. Fue cuando cambió el nombre del país, entonces para Estado Plurinacional de Bolivia. Sí. ¿Pero la Constitución cambió antes del nombre o después? La Constitución cambió con el nombre. Ok. Y bueno, entonces, en este plebiscito, Evo Morales pregunta si por 4ª vez podía ser presidente. Y en las urnas se le dice que no. Ok.
el pueblo boliviano, la población boliviana le dice que no. Ya está, es suficiente, basta. Y Evo Morales desarticula el órgano electoral boliviano, rearma otro órgano electoral boliviano con la Corte Suprema Electoral y argumenta que es su derecho humano ser reelegido como presidente nuevamente. El derecho humano de Evo Morales es mayor que el derecho de todos los bolivianos. Nathan, Andrea, bueno, perdón por la intervención ahí. Es que ya pasamos un poquito de la hora. Ya adentramos ahí, generalmente hablamos como una hora por cuestión de no es posible que quedamos tanto tiempo así, en línea, conectados. Entonces, la charla está muy buena, pero yo envié mensaje a Nathan, creo que no ha visto. No vi, Entonces, no me entiendo ahora. sí, porque creo que hay mucho, por el guión que había dicho al principio, hay más temas para hablar, para preguntar a Andrea, pero por la cuestión del tiempo estoy haciendo esta pequeñita intervención para que puedan ya empezamos ahí a finalizar, para que las personas también puedan estar ahí con nosotros hasta el final, ¿sí? Perdón, perdón. No, muchas gracias y perdón por, por lo del tiempo. Jean, entonces toma tú la palabra. Y Andrea, gracias. Ha estado muy linda nuestra conversación. Gracias por las informaciones. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un beso para todos. Bueno, chicos, les pido perdón una vez más No te a preocupes. Nathan, porque yo No. creo que en la historia yo también, yo me puse ahí muy encantado con todo lo que Andrea estaba diciendo, y bueno, pero infelizmente tenemos que, por el tema del tiempo, ¿sí? Quiero agradecer una vez más a Nathan por la mediación, por aceptar siempre, es la segunda participación que está ahí con nosotros haciendo la mediación en este trabajo, y obviamente a Andrea por aceptar esta invitación, por estar con nosotros, por presentar un poquito más del país, y obviamente nos dejaste muy encantado, Andrea. A mí, por ejemplo, que no conozco Bolivia, no tuve la oportunidad de estar ahí, me quedé muy curioso con muchas cosas que has dicho, y las preguntas que Nathan y las personas también hicieron a ti fueron muy buenas, y solo me despertó más la curiosidad y las ganas de conocer a Bolivia, ¿sí? Muchas gracias. Quiero agradecer a todos que estuvieron ahí con nosotros. Les pido que enciendan las cámaras para que hagamos ahí una foto en línea, si posible, ¿sí? Para que registrar este momento que obviamente es muy bueno. Mientras tanto, yo puse ahí en algunos momentos el enlace de la página del Facebook que lleva el nombre del proyecto español en el mundo, en el Instagram también, y ahí pueden ahí estar con nosotros para que sepan las próximas. Y también les digo que las próximas intervenciones, bueno, perdón, chicos, es por el día del noviazgo. Aquí está me haciendo mi novio una declaración. Bueno, y ahí ya les dejo también las próximas invitaciones, ¿sí? Que tenemos para la próxima semana una charla sobre Venezuela, ¿sí? Tenemos ahí un venezolano que va a hablar con nosotros, y ahí después en la próxima les voy a diciendo. Muchas gracias a todos. A Olga le pido que encienda la cámara que está apareciendo aquí, Rafael, y Hasi, Murilo, que me parecen y no están con las cámaras
encendidas, por favor, Elaine también. Andrea, ¿quieres decir algo? Ah, Nathan. no, muy agradecida por la invitación y bueno, encantada de poder haber podido hablar un poquito de mi país. Y que me Ah, escuchen. qué bueno, y fue muy bueno. Muchas gracias. A Un ti. saludo para todos. Feliz Día de los Enamorados. Ah, sí, vieron que mi novio hizo un regalito acá para mí, ¿no? Ay, qué dulce. Para celebrar este día y me puse nervioso acá porque no imaginaba. Yo pensé que estaba entrando porque, bueno, ya pensabas que había terminado, él pensaba que había terminado, pero al final no y me puse nervioso, pero está bien. Nathan, ¿quieres decir algo? No, solo que gracias, que fue muy placentero estar aquí hablando con Andrea. Y les pido perdón porque de verdad no me di cuenta, pero creo que aprendimos mucho con todo lo que nos dijo Andrea, ¿no? Y gracias, Andrea, por la conversación. Un gusto conocerte. Bueno, un placer, gracias. Bueno, ya, yo me parece que estabas con algunas personas ayudándote, ¿no, Andrea? ¿Son tus ¿Eh? conocidos? ¿Alguien que... No, 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 cuando me invitaron a la charla, le conté a mi familia y desde Ah, qué Bolivia bueno. me pasaban algunas actualizaciones. Perfecto, perfecto. Creo que fue muy rico esta participación. No me recuerdo, creo que Jaime estaba ahí, que era boliviano también. Había una persona más, Olga, creo, ¿no? Creo que había por lo menos dos personas así, ayudando a Soy nosotros yo, ahí. Olga, pero no soy boliviana, pero me gusta mucho la cultura boliviana y todo. Soy peruana, pero vivo Ah, en Sao Paulo y al llegar aquí a Brasil, mi primera convivencia fue con bolivianos, así que todo lo que sé de Bolivia lo he aprendido, creo, aquí en Brasil, en Sao Paulo. Qué Así que interesante. me gusta mucho la cultura, la música sobre todo, y tenemos algunas cosas en común, ¿verdad? Esto de la Titicaca, la cultura esta del altiplano en sí, así que pero sí, sí, me gusta, me encanta mucho. Me ok. encanta, a mí me encanta mucho. Bueno, Olga, Olga, ya te dejo entonces la invitación a participar con nosotros, porque aún no tuvimos ningún peruano a hablar acá sobre Perú. Si ¿ah, sí? quieres, Pero no sí, dijeron por que ya favor. había pasado. Bueno, no No, sé. Perú, no tuvimos nadie ahí hablando de este país. Yo intenté contactar a algunas personas que conocía, pero infelizmente no tuve un... Bueno, puede ser, yo creo que incluso ¿Quieres? podría de repente intentar con Federico, que es mi esposo, y él es un peruano de aquellos, peruanos, no es, y vivimos aquí en Sao Paulo. Bueno, Vale, bueno, después perfecto. hablamos en todo caso, no sé, quién sabe se puede dar, ¿no? Porque es que tengo dos niños pequeños, ahora ya saben ustedes, ¿no? Si no, no estaría aquí tranquila, por eso que todavía estaba desconectada con la cámara, sin cámara, ¿no? Pero bueno, Vale. bueno, está Bueno, bien, si quieres, podemos hablar. después te pido que me dejes tu contacto para que yo pueda, bueno, hablar contigo de alguna manera, email, correo, no sé, WhatsApp, ¿vale? Pero no sé por dónde, tú me pones tu correo porque no sé por dónde te comunico, o envío un correo a la invitación que me han hecho, no sé. Eso, Podemos hablar perfecto. después, Ahí podemos hablar está. después. Este es mi correo, pero ahí ya sigue también. Bueno, chicos, Bueno, muchas gracias a todos, a Olga, gracias, ahora Andrea. por ayudarnos ahí, a Andrea una vez más, a Natán, están todos invitados a las próximas charlas, ¿sí? Bueno, Nos chao, vemos, un nos saludo a vemos, todos. Chao, adiós, mucho gusto. que te vayan bien, Chao, chao. chao.
Analí está con nosotros, sigue ahí. No sé. Sí, Jean, sí. Vale. Sí, la certificación. ¿Has hecho la inscripción en el enlace que yo estaba compartiendo junto? Sim, eu recebi o link pelo e-mail, mas já é o segundo encontro que eu participo, mas eu nunca cheguei a receber nenhum certificado. Isso No, no te preocupes. Lo que pasa es que la certificación vamos a hacer al final, porque como es un único evento, ¿sí? Entonces al final vamos a hacer el nombre del proyecto, ¿vale? El Live Español en el Mundo, y te vamos a certificar por la cantidad de encuentros que has participado. Entonces, como estuviste acá con nosotros 2 encuentros, 2 horas, y por ahí se va. ¿Comprendiste? Sí, entendí. Entonces, por ejemplo, pero tengo que hacer de nuevo cada inscripción o no? Para cada uno. No, todos los días yo voy tomando nota de las personas que están participando ahí. Entonces, como tengo el contacto ya, la inscripción, es bueno porque ahí tenemos como hacer un contacto mayor con la persona, pero a partir del momento que está ahí, hiciste la inscripción una única vez y yo estoy tomando nota de tu nombre y tus participaciones, te vas a recibir al final la certificación, ¿sí? Con la cantidad. No hace falta inscribirse siempre, no te preocupes con eso. Ah, ok, tranquilo. Pero, Es que tengo que hacer un relatorio por la semana, ¿sabes? Por eso que te pregunté si podrías al enviar una declaración, por ejemplo, de este solo. sí, ¿Ya? claro, ese no me molesta. Solo te pido que me envíes un correo por donde Ok. recibes la invitación y ahí yo hago una certificación y ahí ya te envío otra vez. Ya te comparto esta breve declaración de que has participado. Sí, no te preocupes. Solo me envíes para que yo pueda darte un retorno y no me olvides. Sí, perfecto. Y te pregunto, los horarios pueden variar, ¿no? Por ejemplo, hoy fue a las 5, puede ser que puede ser las 7, a las 6, pueden variar, ¿no? Sí, en la semana entrante, la semana que viene, va a ser a las 5 también. Ah, perfecto. Yo le hice la invitación, pero no hablé del horario, ¿no? Entonces fue una falla. Será a las 5 de la tarde también. Ok, perfecto. Muchas gracias. A ti, Hasta la gracias a ti. próxima semana, chao, chao. Hasta, nos vemos. Denise, me has dicho algo que yo perdí. ¿Necesitas también la certificación? ¿Puedes hablar conmigo, por favor? Si quieres puedes hablar en portugués, no te preocupes. No te oigo. Certificación también. ¿Necesitas la certificación? Me gustaría. Vale, ¿Se Denise, puede? va a ser solo una declaración, ¿sí? Porque la certificación oficial, como yo dije a la chica que me preguntó, va a ser al final. Cuando finalizarmos el proyecto, emitimos una única certificación con la cantidad de horas que has participado. Entonces, si necesitas por urgencia una declaración, te doy una declaración de que estabas ahí con nosotros. No. Sí, puede ser al final, sin problemas. Entonces no te preocupes. Gracias. Pero hiciste la inscripción, No, hiciste la solo al inscripción ya con email. Sí. Perfecto. Y ahí no te Ya. preocupes que al final de todo, creo que entramos un poquito, vamos hasta el final de junio, empezamos agosto, tal vez por la cantidad de países y de personas que aún tenemos ahí para charlar, con países para charlar y personas de otros países que ya fueron, pero que van a hablar de temas específicos y así que finalice, emitimos la certificación y te enviamos. Sí, gracias. Hasta la vista. Hasta nos vemos. Nos vemos. Adiós, adiós a todos.